Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 23 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Agradecemos que nos sigan en nuestras redes, gocho.oficial, que le dé a la campanita cuando publicamos. Además de eso, importante que le coloque la manito para arriba o para abajo si le gustó el contenido. Sus comentarios se los agradecemos, pero si se le pega un superchat, muchísimo mejor. Y decíamos en el segmento anterior, porque estamos tratando de analizar lo que se dijo en la rueda de prensa de Mar-a-Lago el día de ayer, y es que en la alocución, cuando tú ves la foto, ¿qué es lo que se ve? La sabiduría del catire, que el tipo tiene el juego planetario en la cabeza y el tipo anda como 8000 RPM. Y luego ver la manga de periodistas que están pendientes del cuento de las cachifas, con unas preguntas súper estúpidas de lo importante de lo que se estaba diciendo, y se fueron que si el cuento de Epstein, o que si el cuento del lavaperro de Maduro, o que si la rata de Petro, y una sarta de boberas que definitivamente no se la ven. Pero lo que es importante en la foto es que mientras Trump es un hombre ya de 78 años para arriba, detrás tenía la juventud. Por un lado tenía a Pete Hegseth, que es un combatiente, que además viene graduado de Princeton, pero es un tipo que tiene claro qué es lo que usted necesita para que unas fuerzas armadas sean lo suficientemente letales. Y por el otro lado tenía al señor de Miami, al secretario de Estado Marco Rubio, quien ha sido el arquitecto, junto con el señor Hegseth, el señor Ratcliffe, la señora Wiles y los otros actores de la Oficina del Asesor Nacional de Seguridad, para establecer que Make America Great Again, que es hacer América grande de nuevo, es todo el continente, y vemos que eso es lo que ha hecho el Departamento de Estado. Primero, organizar de buscar la paz en 8 conflictos armados y sobre todo liquidar a los comunistas en el continente americano. El último resultado fue el triunfo del señor Katz en Chile. Falta el resultado de Honduras, que están todavía en el tiempo del conteo, pero sobre todo que voltearles el discurso y callarle el hocico a Claudia La Chimba, callarle el hocico al mocho de Lula y dejar muertos en el sitio a las ratas castristas cubanos, eso tiene la visión del arquitecto, el señor Rubio. ¿Por qué? Bueno, porque a La Chimba el tipo se le fue para México y le dijo: mira, Claudia, me entregas los narcos y me permites hacer operaciones y que tus fuerzas armadas capturan a los tipos, o yo me meto aquí con tus tropas. Y Claudia procedió de inmediato a callarse la jeta y decirle: mande usted, patroncito. Y después lo mismo pasó con la rata de Lula. Lula se estaba batiendo un champú, y fíjese que en la última reunión de Mercosur, Milei también agarró y sacó la monda del negro del WhatsApp y se la pasó por la jeta y se la restregó y le dijo: Venezuela es un país de maulas, está dirigido por un narcotraficante y en Mercosur tenemos que rechazar eso. Pero antes, cuando Mercosur era una guarida de ñángaras de izquierda, bueno, podían decir algo, pero hoy son totalmente irrelevantes, porque el único balurdo que queda ahí es el Bolsas de Lula, que quedó para el arrastre de los caballos. Pero también, dentro de la declaración que se daba ayer, le preguntaron al presidente Trump: mire, presidente, y todo ese movimiento que usted tiene en el Caribe es para atacar Venezuela. Y Trump agarró y le dijo: yo voy a atacar donde esté la droga y donde venga, y si viene de tierra también voy por ello. Ah, o sea que usted va para Venezuela. Y le dijo: donde estén. Y entonces salió otro periodista: bueno, ¿y qué opinión tiene usted del periquero de Petro? Y dijo: ese Bolsas, eso es muy sencillo. Colombia sigue produciendo y enviando muchísima cocaína
y los tenemos en la mira. Particularmente le tenemos 3 enormes laboratorios que en cualquier momento les damos balín. Ahí le dijo a Petro, muévete pues, muévete chimbín, para darte balín también contigo, bolsas. Pero también importante fue una pregunta que le hicieron del bigotón. Mire, ¿y es que usted va a seguir insistiendo en soplarse al bolsas el bobo de Cúcuta? Y el catire dijo, ese infeliz sabe lo que yo quiero. Él verá qué hace con su vida. Pero básicamente no recojo pasajeros y, como le dicen a uno en el terminal de San Cristóbal, Cúcuta, Cúcuta, Maracay, Maracay, Puerto Cabello, Puerto, usted decide, bobalón, ¿para dónde agarra? Si coge para su tierra o se mete en algún hueco en Venezuela o más bien agarra y se le entrega a los muchachos de las diferentes corporaciones que te están buscando para cobrar los 50 millones de dólares. Pero ningún bicho de eso se va a ir liso y eso es lo que observábamos ayer. Ahora, cuando uno observa que el gobierno americano tiene la jugada clara para defender sus intereses a sus ciudadanos y su estilo de vida, en Venezuela, tristemente, hay unos individuos que no la ven. Por un lado, tenemos a los lavaperros de la supuesta oposición, que cada día salen con una estupidez más grande que la otra y no quieren entender que quien violó las reglas de juego fue Venezuela desde el momento en que nos planteamos acabar con una infame ley que fue la Ley de Reversión Petrolera del año 69 que planteó Caldera, pero también que luego en el año 76 nos tiramos la parada de la estatización de la industria petrolera y le quemamos el queso a 37 empresas que estaban invirtiendo en Venezuela a full máquina para sacar petróleo y por eso apenas pagamos $1.000 millones y hay gente que cree que eso se pagó el justiprecio. Pero bueno, ese fue el costo del negocio también de que en Estados Unidos de alguna forma Rockefeller no quiso dar la pelea y el gobierno americano tenía un toche con ojos como Carter que se dejó pasar también el machete por la nariz y sobre todo que el gobierno de los republicanos de Gerald Ford venían saliendo con las tablas en la cabeza de la guerra de Vietnam y los agarramos con la guardia abajo. Pero eso fue en ese momento. Pero a pesar de eso y de que se hizo un enorme esfuerzo por la industria petrolera, todo pintó que a la larga se transformaba en un fracaso, porque cuando a nadie le duele el negocio, hagamos fiesta con eso. Sobre todo cuando vemos que en los últimos días se ha confiscado dos tanqueros con petróleo, cerca de más de 3 millones de barriles, y entonces dicen, pero es que el petróleo es nuestro. Y el catire dijo, ¿y qué va a hacer con usted con ese petróleo? Me lo voy a coger. Y los barcos me los voy a coger también. Esa fue la respuesta de Trump. Vamos a comerciales y ya seguimos.